Que usted está enunciando, lo que podemos visualizar es un desespero, una correr aceleradamente para resolver los entuertos del pasado. Recuerde muy bien que el Congreso Nacional se instaló en una ilegalidad total en el nombramiento de esa junta directiva por los acuerdos internos en el partido de gobierno con el partido que apoyaba, en este caso, al señor presidente actual del Congreso Nacional. Esa decisión ilegal no contemplada dentro del reglamento del Congreso, ni tampoco dentro de la Constitución de la República, está trayendo consecuencias que no solo es esta, el impedir la renuncia de alguien que está legitimado para proponerla y que le sea aceptada, y que su mismo partido dice pues que, bueno, ¿y cuál es el problema que renuncie? Entonces eso es simplemente quererse agarrar, aferrar a esa ilegitimidad que de origen ha tenido el Congreso para entonces poder continuar con los planes que ellos tienen establecidos. Muy bien sabe el actual presidente del Congreso que ante una renuncia de este señor y consecuentemente establecer una regularidad en el Congreso, él va a salir de allí. Él no tiene legitimidad y por tanto no va a continuar en su labor. Entonces, justamente para continuar en sus planes, lo que permite o lo que desea es simplemente pues impedir que cualquier cosa que le haga ruido pueda entonces desajustarlo y sacarlo de la posición que él actualmente tiene. Bien, mire qué importante lo que usted está diciendo y necesitamos consultarle. Varias gente ha estado hablando del tema de dictaduras, ligando la dictadura de Venezuela a cómo están ocurriendo las cosas aquí. ¿Tienen alguna similitud? En efecto, hay similitudes, no hay que olvidar, licenciada Jackie, que de alguna manera en este esquema democrático hondureño también han existido acercamientos o inclusive dictaduras. Cuando el presidente anterior, violando la Constitución, logra establecer o extender su periodo de gobierno por 4 años más, eso básicamente es violentar el estamento legal llamado Constitución y simplemente ahí pudiera asimilarse a una dictadura. Es la continuidad en el poder de manera ilegítima, básicamente es eso. Entonces, en la actualidad, cuando este actual partido no ha logrado dar solución a los principales problemas de la nacionalidad, como el costo de la vida, como la inseguridad, como los servicios públicos, entonces echa mano de este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy, de las que antes también ha echado mano. Por ejemplo, el tema de los colectivos que logran imponer por la fuerza la directriz que determine el partido, indistintamente de que eso esté o no en ley. Entonces, básicamente, lo que está ocurriendo en este momento es lo que tradicionalmente o posiblemente en los últimos 20 años ha estado ocurriendo en Honduras, donde los partidos, el bipartidismo y ahora el tripartidismo han querido entonces torcer el origen legítimo y el espíritu de esa constitución que simplemente da la oportunidad de hacer cambios. Incluso cuando le menciono que este señor hizo una extensión del periodo presidencial por 4 años más, fue en absoluta ilegitimidad porque no estaba contemplado en la Constitución los mecanismos para ello, que son un referéndum o un plebiscito, y eso no se hizo. Entonces, posteriormente, ahora sí está establecido en la Constitución, el artículo 5. Entonces, bueno, acudan a ese tipo de mecanismos que ya están establecidos en la Constitución y si logran, pues, perdurar que el plebiscito o el referéndum dice que la actual Junta Directiva del Congreso Nacional debe perdurar, pues bueno, esa es la decisión del pueblo, hay que respetarla. Y por el contrario, si dice que no, pues ellos van a tener que ajustarse a lo que realmente establece la Constitución. Eso sería mi posición. Decía ayer don Salvador Narrala que el coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya, era el Nicolás Maduro de Honduras. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, me parece un poco risorio la comparación que hace una persona de la otra, y tal vez la similitud sea la altura y los bigotes. Pero hay él lo decía en cuanto al tema de funcionar y tal vez alertando de que se tratara del inicio de una dictadura, de un nuevo gobierno.
Bueno, ellos pueden tener similitud en cuanto a su enfoque político, ideológico o ideologizante, en cuanto a que están afiliados a una misma corriente política que en este caso se ha denominado socialismo del siglo XXI, en los cuales hay unos autores fundamentales o unos autores estratégicos que determinan la política, que ya el mismo presidenciable o el señor Nasrallah lo ha mencionado en otras ocasiones y que no viene al caso mencionar en este momento, que tiene que ver con estructuras que están establecidas en Brasil, que están establecidas en México, etcétera. Póngale a eso la situación de la narcoactividad, que también tiene un incidente importante en básicamente el gobierno hondureño. Pero la similitud básicamente, aparte de eso, no tiene un paralelismo en virtud de que las condiciones y las circunstancias que se viven en Honduras son totalmente distintas a las que se viven en Venezuela, donde se instaló una dictadura con la reserva mundial más grande de petróleo del mundo, con casi 30 millones de habitantes en aquel entonces y con 35 en la actualidad, con todos los poderes alineados básicamente a la directriz del entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y era evidente pues que ese avance iba a ser vertiginoso. Eso no está ocurriendo acá. Les ha costado instalarse, ellos necesitan definitivamente legitimarse en sus pretensiones. ¿Eso qué es? Bueno, unas nuevas elecciones donde logren de nuevo establecerse como gobierno y desde ahí comenzar. Entonces allí es donde entra la racionalidad y el sano criterio del pueblo hondureño para saber dirimir a quién darle el voto. Y luego hay que poner en cuestionamiento también ese mecanismo para votar. ¿En qué estamos fundamentados? En una elección libre, democrática, soberana, transparente y no la repetición de esquemas anteriores donde aparecen en los crematorios grandes cajas llenas de boletas de votación o actas de votación donde realmente no se sabe, donde incluso se cae la energía por tantas horas y después de devolver la energía los resultados electorales son otros. Ese tipo de situaciones son las que llaman la atención y que si no se logran establecer y coordinar de una manera transparente, limpia, y no necesariamente por la intervención del Centro Carter u otros organismos internacionales, sino por la veeduría nacional y que tiene que ver con la ciudadanía, entonces podemos lograr unos resultados que sean legítimos y que sean actuales. Y luego hay que respetarlos aun cuando sean adversos a los que están en la acera contraria, pues. Así es. Bien, muchas gracias, abogado. Gracias por darnos estos valiosos minutos de su tiempo. El abogado Marcos Porras, él es abogado venezolano nacionalizado hondureño. Gracias. A su orden, que esté muy bien. Buen día. Bien, muchas gracias al abogado. Vamos a estar teniendo reacciones de todo lo que ha pasado en las últimas horas tras lo que ha pasado en el Congreso Nacional. Todavía está en manos del Congreso Nacional aceptar esa renuncia y discutirla y someterla al Pleno, que es el Pleno de Diputados el que decida si le acepta o no le acepta la renuncia a Salvador Nasrallah.